Jueves 19 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Existen contradicciones sobre en qué punto de la frontera fue secuestrado el equipo periodístico de Diario El Comercio. Los ministros de Defensa de Ecuador y de Colombia manejan versiones distintas, mientras los familiares piden la verdad. Horas atrás, en rueda de prensa, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, revelaba que alias Cherry, detenido en un operativo en una zona rural del municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador, y otros 3 colaboradores supuestamente secuestraron al reportero, fotógrafo y conductor del diario El Comercio en lado ecuatoriano. Fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador. Sobre el particular fue consultado el ministro ecuatoriano Osvaldo Jarrín, quien dejó entender que tal aseveración es falsa, que los trabajadores del medio escrito habrían sido secuestrados al otro lado de la frontera. Fueron capturados y secuestrados en Ecuador. Usted lo dice, pero no es así. A la respuesta de Jarrín, los familiares del equipo periodístico reaccionaron de forma inmediata, solicitaron al ministro explique y amplíe su declaración. Que tiene él información que no fue así. Nos gustaría mucho que entregue a la Fiscalía para que se haga la investigación correspondiente respecto a las afirmaciones que él tiene al respecto. El primer día de secuestro, 26 de marzo, en las instalaciones del ECU 911, el exministro César Navas nos dijo que fueron secuestrados en Ecuador. Si el ministro Jarrín conoce otra información, le rogaríamos que nos invite al Ministerio de Defensa y nos haga conocer esta información. Jarrín tampoco respondió sobre las razones por las que fueron asesinados Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Que la investigación a profundidad que se realiza en otro país, por supuesto que nos transmiten, nos informan, pero no es hacer una investigación en otro país. Finalmente, sobre la suerte del cabo segundo de Infantería Wilson Ilaquiche Gavilanes, el ministro Jarrín expresó que sigue en calidad de desaparecido, que salió del destacamento de Tobar Donoso por cuenta propia el pasado mes de mayo. Su desaparecimiento es asunto absolutamente personal, obviamente en contra de las leyes y reglamentos militares. Están en condiciones de someterse a la justicia, los 3 en el proceso. En Quito informó Iván Casamen. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, presidió la reunión del Consejo Sectorial de Seguridad. Previo al encuentro, explicó los avances de la Comisión de Seguridad Fronteriza de la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que cuenta con 3 cuerpos legales. Jarrín indicó que existe predisposición para aprobar los proyectos y entregar al país una ley que garantice de forma integral la seguridad nacional. En base de esta aprobación de la Asamblea, el Consejo aprueba la creación de un nuevo órgano de inteligencia, es decir, se termina la CENAIN y se aprueba la creación del Centro de Inteligencia Nacional, presidido por el coronel Jorge Costa. Se crea, en segundo lugar, la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. 13 laboratorios de procesamiento de cocaína fueron destruidos en la selva de Nariño, en Colombia, zona fronteriza con el Ecuador. Autoridades colombianas también lograron el decomiso de más de 1000 kilos de droga que pertenecería a alias David, líder del grupo delictivo Guerrillas Unidas del Pacífico. A pocos kilómetros del cantón San Lorenzo está el municipio de Mosquera, en el lado colombiano. Aquí la policía y el ejército patrullan la zona de manera permanente. Una llamada anónimo alertó a los agentes antinarcóticos colombianos, quienes programaron el ingreso a la zona selvática, en donde encontraron 13 laboratorios artesanales donde se producía gran cantidad de base de cocaína. El importante resultado conlleva a la destrucción de un laboratorio para clorhidrato de cocaína, más 12 infraestructuras que procesan base de coca. En total 13 laboratorios fueron destruidos. El lugar donde fueron encontrados los insumos y los llamados cambuches están cerca de la zona poblada y a extensas plantaciones de coca, hojas que son materia prima para dicho procesamiento. Según la policía colombiana, estos sitios son el lugar de trabajo de decenas de campesinos colombianos y ecuatorianos. Ascienden a más de 700 kilos de base de coca, más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína
al igual que insumos sólidos y líquidos necesarios para procesar el alcaloide. Al momento de la incursión no se encontraron personas trabajando. Se conoce que huyeron por la zona selvática. Sin embargo, la incautación sí genera pérdidas considerables a esta organización narcodelictiva que pertenecería a alias David, que opera en el sur de Nariño, frontera con Ecuador. Los propietarios o dueños de estos laboratorios, se trata de una organización narcotraficante vinculada con Guerrillas Unidas del Pacífico, cuyo cabecilla es alias David. Desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. El expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, mediante un comunicado rechazó que se lo quiera involucrar en el caso del secuestro de Fernando Valda. Esto luego de la filtración de un audio donde se lo escucha hablar con el ex agente de inteligencia Raúl Chicausa. Serrano acudió este jueves a la Asamblea, pero evitó dar las declaraciones. 48 horas después de que se hiciera público un audio en el que se escucha supuestamente al expresidente de la Asamblea, José Serrano, en un diálogo con Raúl Chicaiza y en el que hablan sobre el caso de Fernando Valda, este jueves José Serrano emitió un comunicado en el que confirma que se reunió con el ex agente Chicaiza, pero aclara: respecto al policía R. Chicaiza, si alguna vez lo recibí, lo hice como cualquier ciudadano que solicita hablar conmigo, de manera abierta y formal, pues incluso consta en los registros de visitas del despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. A lo largo del comunicado, Serrano rechaza la divulgación de ese audio, asegura que se está descontextualizando ese diálogo, con una manipulación que afirma lo único que busca es perjudicarlo y tratar de involucrarlo en el caso Valda. Más adelante dice: con total firmeza y sin temor a equivocarme, afirmo por tanto que no existe motivo alguno para mi vinculación. El proceso habla por sí solo. Finalmente dice que por ahora no es momento de hablar con los medios, que guardará silencio frente a esta infamia persecución que ya tiene 8 meses y en la que de la manera más lamentable participan funcionarios del gobierno. Y así lo cumplió. José Serrano acudió este jueves a la sesión plenaria en la Asamblea, pero no aceptó una entrevista con los medios de comunicación. Abandonó el pleno por las puertas laterales, sin dar ningún pronunciamiento en torno a este tema. Informó Javier Gallo. El fiscal general Paul Pérez solicitó a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, que señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso que investiga el presunto secuestro del político Fernando Valda, que habría ocurrido en Colombia en el año 2012. La jueza deberá convocar a la audiencia donde el fiscal general deberá informar si mantiene la acusación en contra de los implicados en el caso, incluido el expresidente Rafael Correa. Y el exministro de Justicia, Lenin Lara, compareció ante la comisión ocasional que la Asamblea investiga por el asesinato del general Jorge Gabela. Allí está nuestra compañera Carolina Basante con los detalles. Adelante, Carolina, muy buenas noches, te escuchamos con atención. Buenas noches, María Fernanda y amigos televidentes. Pues efectivamente, hace pocos minutos culminó esta comparecencia a la que acudió de forma libre y voluntaria el exministro de Justicia, Lenin Lara, quien nuevamente reiteró la existencia del tercer producto en el caso de la investigación del crimen del general Jorge Gabela. Dijo que este tercer producto fue conocido por el Comité Interinstitucional que en su momento estuvo a cargo de la investigación de ese crimen. Además, también dio detalles nuevos sobre cómo fue la cadena de custodia de este tercer producto. Escuchemos las declaraciones del exministro. Debo manifestar que efectivamente a través de acto administrativo de manera institucional fue recibido el tercer producto. Esto consta en documentación establecida como debe ser, como corresponde, que este tercer producto tuvo algunas discusiones de quienes estaban delegados para llevar a cabo la revisión, establecer que las formalidades que establecía el contrato pericial se cumplan. El acta establece precisamente que este informe, al tener carácter de reservado, tenía una cadena de custodia que debía ser básicamente a través de Secretaría General y que incluso para ese cometido se solicitó la adquisición de una caja fuerte.
Hay que resaltar que en el contenido de este tercer producto constarían los nombres y las pruebas de quienes serían los sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela, como en su momento lo dio a conocer el perito Mesa, que fue quien lo realizó. Y a pesar de esto, el exministro de Justicia, Lenín Lara, nunca fue claro sobre si él conoce o no dichos nombres. Y sobre esto cuestionó la esposa del general Gabela, quien cuestionó este tema de la confidencialidad en la que se basan varios de los ministros que conocieron el informe. Escuchemos lo que nos expresó la señora Patricia Ochoa. Realmente hay que preguntarle a todos estos señores ministros que conformaron el comité institucional, ¿a quién protegen? ¿Por qué ellos se enfrascan en que hay confidencialidad, la cláusula de confidencialidad, que la propiedad intelectual, cuando realmente aquí se está tratando de un asesinato? Y si hablamos de las declaraciones públicas que ha hecho el señor perito, que dice que el móvil del asesinato de mi esposo son los helicópteros Drup, y que eso le ocasionó, y que ahí en su tercer informe deja los nombres de los autores intelectuales, y habló también de militares que están incluidos en este asesinato, entonces ¿de qué hablamos? Estamos hablando a simple que es un crimen de Estado. Bueno, y también sobre este mismo caso, en horas de la tarde en la Corte Provincial de Pichincha se dio la audiencia de apelación de la acción que pidió la Defensoría del Pueblo para acceder al expediente completo del caso Gabela, y sobre esto se informó que en 3 días se conocerá la resolución de la justicia. María Fernanda, esta es la información que nosotros tenemos desde este punto. Yo vuelvo contigo a estudios. Que tengan una buena noche. Muy buenas noches para ti también, Carolina. Muchísimas gracias por traernos esa información desde el Palacio Legislativo. Ahora les contamos que existe preocupación dentro de las filas de Alianza País ante las desafiliaciones de 2 de sus integrantes de bancada. Este jueves los hizo el legislador Juan Pablo Belín. Días antes había realizado un anuncio similar el asambleísta Jofre Poma. Problemas internos con la dirigencia nacional serían las principales causas de estas decisiones. La preocupación se ahonda dentro de las filas de Alianza País. Este jueves se confirmó una nueva desafiliación, esta vez la del legislador por Morona Santiago Juan Pablo Belín. Él argumenta que su salida de Alianza País se debe a problemas internos con el exsecretario del partido Ricardo Zambrano. Por una falta de norte de conducción política que ha venido arrastrándose ya de varios meses atrás, decisiones de inconsultas que no se han consultado con las bases, directrices de pronto unilaterales. En esa misma tónica, Jofre Poma, aliado del partido, también anunció su separación. Y las razones son las mismas. Por la falta de conducción y liderazgo que ha tenido Alianza País con, lamentablemente, el encargado de la Secretaría, como es Ricardo Zambrano, en este proceso de reestructuración. En la bancada oficialista dicen estar preocupados ante estas desafiliaciones. Por ello aseguran que el buró político tomó decisiones inmediatas. Una de ellas, que Ricardo Zambrano no siga más al frente de la Secretaría de Alianza País. Fue reemplazado en el cargo por Gustavo Baroja, quien desde este miércoles asumió la Secretaría. Las renuncias que se dieron aparentemente era por una inconformidad en la Secretaría Ejecutiva. Sabemos que en las últimas horas se ha cambiado de secretario ejecutivo y ojalá esta pueda ser el síntoma para que paren las cosas. Las decisiones políticas que algunos colegas puedan tomar con miras al 2019 de acuerdo a su realidad territorial no necesariamente significa que van a salir de la bancada. Los legisladores desafiliados afirman que esperan que el cambio de la directiva pueda mejorar la relación entre los que aún quedan en la bancada, que ellos seguirán apoyando al presidente Lenín Moreno, pero desde hoy en calidad de independientes. No es un tema de separación con el gobierno, sino más bien básicamente con la organización política como es Alianza País. Bueno, nuestra relación con los compañeros de bancada siempre ha sido una relación en función de cumplir una agenda legislativa. En todo caso, casa adentro, Alianza País busca recomponerse y evitar que nuevas separaciones se produzcan. Para ello han dado ya los primeros pasos: reestructurar la directiva nacional y buscar un mecanismo de diálogo directo con los legisladores de su bancada. Informó Javier Gallo. Una vez que el veto a la ley de fomento productivo llegó a la Asamblea Nacional, las discrepancias surgen al interior del legislativo en torno al techo del endeudamiento público. Según se plantea, durante los próximos 3 años, el gobierno nacional todavía podrá contar con este mecanismo.
El veto presidencial al proyecto de ley de fomento productivo mantiene la propuesta original en torno a los incentivos tributarios, así como a la remisión de multas para el sector empresarial. Sin embargo, propone que durante los próximos 3 años no se establezca el techo del 40% para el endeudamiento. El 40% se mantiene, pero mientras llegamos al 40%, ese 40% está temporalmente liberado. A pesar de ello, dice Martínez, será obligación de las autoridades presentar un plan anual que permita ir convergiendo hacia el 40% máximo de endeudamiento. Tenemos que trazar la ruta para llegar al 40% del PIB, en eso es muy exigente, y la regla macrofiscal también establece que cada año se deberá presentar un plan de optimización del gasto público. Precisamente esta opción al endeudamiento ha significado para el grupo opositor al gobierno una especie de cheque en blanco que, según afirman, podría comprometer la economía nacional. Por un lado dice que hay un sobreendeudamiento, que no se pueden endeudar más, sin embargo ellos buscan quitarse el límite de endeudamiento. Y si el gobierno nacional sigue mandando estos mensajes contradictorios, simplemente la economía nacional se irá a pique. De otra parte, la legisladora Mae Montaño manifiesta que el proyecto de fomento productivo no brinda políticas de confianza para la inversión extranjera y en lo micro tampoco beneficia a los pequeños y medianos productores. La pequeña y mediana empresa no tiene ningún beneficio con el tema de las remisiones. Estamos pensando ahí en las grandes empresas que dejaron de pagar por distintas circunstancias que no vale ahora analizar sus impuestos y que ahora les estamos dando un beneficio, pero a ellos. Con todas estas críticas, el gobierno aspira a llegar hasta el año 2021 a un equilibrio fiscal primario, que aclara no contabiliza el pago de deuda. De tal manera que ya en ese periodo se va a tener una estabilidad en el largo plazo. Y en ese caso también se están incluyendo salvedades como catástrofes naturales o recesión económica. La Asamblea Nacional tiene 30 días para allanarse al veto del Ejecutivo o ratificarse en el proyecto. Según se conoce, el informe para su análisis será presentado este próximo día jueves y posteriormente se debatirá en el seno del Legislativo los primeros días de agosto. Informó Javier Rosero. El Frente Popular y la Federación de Cámaras del Ecuador tienen cuestionamientos distintos sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo. A los primeros les preocupa la seguridad jurídica y a los otros que no existan incentivos para enfrentar el desempleo. Tras dejar la presidencia de la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador, Patricio Alarcón, y asumir Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, reaccionaron ante el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo. Se elimina a partir del 2019 el impuesto mínimo en cuanto al anticipo del impuesto a la renta. Se baja el impuesto a la venta de acciones, esto es positivo, tenemos inversiones rezagadas en el país. Pero no ven todo con buenos ojos, les preocupa la seguridad jurídica, al dejar de lado el arbitraje internacional en cualquier inversión que se haga en el Ecuador. Se elimina esa posibilidad y se cambia la posibilidad de hacer contratos de inversión de acuerdo a la normativa jurídica ecuatoriana y por montos de $10 millones o más. Mire, son señales confusas. Por un lado, esta ley da muchos incentivos para que lleguen capitales al país y por otro lado no se envía una buena señal en cuanto al arbitraje internacional. Ley que daría obligadamente origen a otras desde el análisis de las cámaras. Lo que ha pasado en la última década y más, todo el desbarajuste, toma tiempo reajustarse y probablemente se van a necesitar varias leyes económicas adicionales para mejorar estos aspectos. Serían 66 observaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional, en donde se establecerían condiciones para acceder a los incentivos tributarios para las inversiones. Y es lo que le preocupa al Frente Popular, hasta que no quede sentado con puño y letra. No garantiza la posibilidad de que esas empresas que hoy no van a pagar los impuestos tengan la obligación de generar nuevas fuentes de trabajo. Eso no señala el proyecto. Ellos no dicen qué van a pasar con ese ahorro que van a tener de no pagar los impuestos para poder generar fuentes de trabajo. Para los trabajadores no hay solución al problema del desempleo y se está aplicando la misma receta del régimen anterior. Los mismos que se beneficiaron de la famosa condonación de deudas que lo hizo el señor Correa en el 2007 y que luego repitió en el 2015, hoy son beneficiados con esta condonación en el 2018. Informó Héctor Romero.
En otro ámbito de la información, el Frente Popular no está conforme con la separación del cargo de Cristian Cruz de la Superintendencia de Bancos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y demanda la intervención de las autoridades competentes para que, de ser el caso, se inicien las acciones civiles y penales. La remoción del cargo de Cristian Cruz, superintendente de bancos, es más que justificada para el Frente Popular, porque a Cruz responsabilizan de no haber hecho nada cuando se dio la eliminación del 40% del aporte del Estado ecuatoriano para las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, como tampoco haber actuado en otros casos. El traslado ilegal de los fondos de pensiones a los fondos de salud, que inclusive está terminantemente señalado en la Ley de Seguridad Social. Denunciamos de igual manera el desconocimiento de 2.500 millones de deuda. La Superintendencia de Bancos hace 2 años no movió un solo dedo. Al no haber tenido respuestas, centraron su esperanza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Con la denuncia en contra de este señor, que tenía la obligación de precautelar nuestros dineros, que son dineros de los asegurados, de los jubilados y de los pensionistas. Creen que la separación no es suficiente y esperan que las autoridades vayan más allá. Exigimos entonces las auditorías y la transparencia de estos fondos, porque efectivamente hemos sido afectados. No hay consulta a los mandantes. Se ha violentado el tema de la autonomía. Acciones civiles y penales para que estos señores respondan ante la justicia, y no solamente eso, sino devuelvan los dineros que nos han sido perjudicados, principalmente a los jubilados. En medio de esto corre el plazo para que Cruz pueda apelar la resolución del Consejo Transitorio, informó Héctor Romero. El canciller encargado, Andrés Terán, anunció que el presidente Moreno no se reunirá con Julian Assange, asilado desde el 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, con ocasión de su visita al Reino Unido este 21 de julio. Terán dijo que el Ecuador se encuentra en un proceso de negociación y que la participación del presidente de la República deberá ser la última etapa. Asimismo, aseguró que no hay conversaciones con los Estados Unidos sobre el caso Assange y que los diálogos son exclusivamente con el Reino Unido. Atención, la justicia falla a favor de 2 parejas del mismo sexo que buscan casarse. El registro civil que apeló la resolución tendría que acatar la orden de inscribir sus matrimonios. Como un hecho histórico e inédito calificaron varias organizaciones sociales y colectivos en pro de los derechos humanos la decisión tomada por 2 juezas de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la provincia de Azuay, luego de que 2 parejas del mismo sexo presentaran una acción de protección tras la negativa que habría tenido el registro civil de casarlos. Y además han dado un precedente histórico porque es la primera vez que en el Ecuador, por disposición judicial, se ordena que se inscriba el matrimonio de las personas o de las parejas del mismo sexo. Y es que fue el pasado 19 de abril del presente año que las 2 parejas se acercaron al registro civil en la ciudad de Cuenca con el fin de contraer matrimonio. Sin embargo, no se logró. Los argumentos de las funcionarias es que esto no está reglamentado y que por lo tanto el registro civil no cuenta con los procedimientos establecidos para reconocer o para celebrar el matrimonio civil en parejas del mismo sexo. Desde entonces y bajo el apoyo de un colectivo jurídico feminista, iniciaron el proceso judicial. Señalan que la base para alcanzar esta sentencia favorable es la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre del 2017, que señala, y cito, los estados, o es necesario que los estados, garanticen el acceso a todas las figuras y existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos a las familias conformadas por las personas del mismo sexo. Esta disposición interamericana fue la que argumentamos. Pese a ello, la sentencia fue apelada por el Registro Civil y la Procuraduría. El caso irá a manos de la Corte Provincial de la Azuay. Esperamos que la sala a la que sea sorteada este caso no dé un paso atrás en esta importante reivindicación que ha dado el Estado ecuatoriano,
sino que por el contrario ratifique y ojalá en lo posible amplíe la sentencia favorable y pueda emitir como medida de no repetición una resolución en primera instancia que genera expectativa en otros casos como el de Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes desde hace 7 años buscan casarse en Quito y pese a que también presentaron recursos de protección, estos fueron negados. Entonces, efectivamente, esto es un gran precedente. Esperaríamos que se desempolve la causa. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 10 personas fueron detenidas acusadas por integrar 2 bandas delictivas. Una de ellas dedicada al robo dentro de domicilios. La otra se dedicaba al conocido cambiazo a ciudadanos que acudían hasta los cajeros automáticos. Uno de los últimos robos se cometió al interior de un departamento situado en un condominio de la Ciudadela La Garzota, al norte de Guayaquil. Aprovechando la ausencia de los propietarios, violentaron las seguridades e ingresaron. Es un condominio con bastante seguridad. Hay una puerta de acero principal abajo, yo vivo en una tercera planta. 3 terminales móviles, 2 palancas PlayStation, una tablet, parlantes marca Sony con equipo de sonido, varios prendas de vestir, ollas y joyas que se encontraron y fueron plenamente identificadas. Una persona dio a conocer que había observado que al interior de un local situado en el sector de la Bahía, estaban vendiendo pertenencias similares a las descritas por parte de la afectada. Eso los llevó hasta este lugar. Tras el análisis de las cámaras de seguridad, la perjudicada se sorprendió al reconocer a los involucrados. Sí, o sea, la persona que él identificó como que se la vendió, yo lo conocía porque era una de las personas que visitaba o vivía ahí en mi condominio. Específicamente se ubicaban en el primer piso de ese mismo edificio. Habían alquilado hace una semana este departamento de donde lideraban la situación delincuencial. Producto de las investigaciones se logró detener a 5 personas. Hasta el momento se conoce que el 80% de lo sustraído ya fue recuperado. En otro operativo fue posible la detención de 5 personas acusadas de robar mediante el sistema del cambiazo. Es decir, lograban confundir a quienes se acercaban a retirar dinero desde los cajeros automáticos. Son 64 tarjetas, de las cuales son débito y crédito, las mismas que eran aprovechadas para el cambiazo, es decir, inmediatamente luego de aprovechar a través del aturdimiento de la potencial víctima, le hacían el cambio de la tarjeta y le daban en este caso una tarjeta que no servía, ¿no? Informó José Morales. Como le anunciamos, la depresión habría llevado a un adulto mayor a terminar con su vida. El hombre se colgó en el parque de Chilibulo Alto, al sur de Quito. Días atrás se cayó, estuvo internado en una casa de salud, pero su cabeza no habría mejorado. La dolencia le impedía salir a trabajar, se ganaba unos cuantos centavos vendiendo cosas pequeñas en Namarín. Al verse limitado, la depresión como que le abrazó, hasta supuestamente llevarle al suicidio. Yo digo que estuvo ido él porque no estaba tan bien, entonces él me imagino que por eso toma la decisión. Aprovechando que todos dormían, habría salido de casa, llegó al parque infantil de Chilibulo Alto, vio una viga a la que amarró una cuerda y se habría dejado caer con todo su peso. El cuerpo fue encontrado por una señora que madrugó a caminar con su mascota. Con una cuerdita, el mismo se ahorca. No deja carta, no deja nada. Cuando se percataron de la fatal decisión, ya todo estaba consumado. El hombre de 83 años de edad tenía algunas horas de haber fallecido. Una decisión que a la familia dejó sumida en el dolor. Llegaron al parque con el corazón destrozado. Él salía a recorrer. ¿Vivía por aquí? Sí. ¿Qué sector de allí? Este barrio es Chilibulo Alto, vía el Cinto. Nunca se imaginaron que don Angelito, cargado en la espalda el peso de los años, caminaba a paso lento por la ruta del suicidio, cuyo testigo fue la fría madrugada capitalina. En Quito informó Iván Casamen. Un guardia de seguridad de un mercado de la capital resultó herido de bala por una presunta mala maniobra de un arma de fuego que portaba uno de sus compañeros de trabajo. La mujer fue detenida para las debidas investigaciones. Todo transcurría en completa normalidad en el mercado artesanal ubicado en el sector de la Mariscal, al centro norte de la capital. De pronto, un fuerte estruendo que provenía de esta oficina de seguridad alertó tanto a comerciantes como a los clientes que en ese momento se encontraban en el sitio. Cuando se acercaron a ver lo ocurrido, se percataron que uno de los 2 guardias que se encontraba realizando su trabajo rutinario tenía una herida de bala.
personal de una empresa de seguridad había realizado la manipulación inadecuada de un arma a uno de sus funcionarios, producto de lo cual se produce una detonación de un arma de fuego. La detonación por la presunta mala maniobra la habría realizado una joven guardia de seguridad, impactando en la pierna derecha de su compañero. Inmediatamente paramédicos llegaron al sitio para socorrer al hombre. Fue trasladado ya al hospital Andrade Marín, donde está siendo objeto de las respectivas asistencias médicas. Al lugar también llegaron agentes del Departamento de Control y Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía Nacional, quienes verificaron las condiciones legales de la empresa y prestaban sus servicios de vigilancia en este mercado. Hemos podido, a través de nuestro sistema, constatar de que cuenta con los permisos vigentes hasta el año 2019. Estamos verificando que los guardias cuenten con la acreditación que les otorga el Ministerio del Interior. Sin embargo, pese a tener los permisos como empresa acreditada para brindar seguridad, se constató además que no tenían la autorización para portar armas. Que no contaban con los permisos que otorga el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y esas armas han sido ya entregadas al Departamento de Control. La mujer implicada en el hecho fue trasladada hasta la unidad de flagrancia para las investigaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Varios representantes de los colectivos de ciclistas de la ciudad realizaron una marcha exigiendo mayor control vial. Esto tras el accidente de Felipe Endara, deportista que fue atropellado hace pocos días en Avenida Interoceánica. El lunes pasado, el destacado ciclista ecuatoriano Felipe Endara fue atropellado en la vía Interoceánica por un conductor que presumiblemente habría invadido el carril por donde circulaba el deportista. Producto del hecho, Felipe se encuentra en coma inducido, mientras el chofer huyó luego de ocurrido el siniestro. Bueno, entiendo que fue en una intersección, el vehículo iba en dirección Quito-Valle, en cambio la camioneta estaba en un giro izquierdo, en una intersección semaforizada. Los agentes metropolitanos remitieron las versiones de algunos testigos a la fiscalía, pues cuando asistieron a la emergencia solo encontraron al ciclista herido. Y cuando llegó la gente de tránsito no estaba ni el vehículo ni la bicicleta, solamente estaba la persona herida. Por lo tanto, el CIAD no puede acudir. Sin embargo, dentro del parte informativo se ha hecho y se ha puesto en conocimiento del fiscal. ¿Hubo algún testigo que pudo notificar el tema de la placa del vehículo que arrolló a Felipe? Este hecho conmocionó a varios grupos de ciclistas, quienes se desplazaron desde la tribuna de los Chiris hasta el municipio. El objetivo, exigir a las autoridades mayor control vial. No solo es con los ciclistas, y esto hay que tenerlo bien claro, porque sobre todo somos peatones. Finalmente todos caminamos. Los representantes fueron recibidos por Julio Puga, director de la AMT, quien enfatizó el compromiso por precautelar la seguridad de todos los gestores viales. Nosotros vamos a profundizar los operativos de control, vamos a hacer seguimientos, vamos a estar en acompañamiento directo con los ciclistas. Solo de enero a mayo de este año se registraron 602 sanciones por irrespetar las vías de uso exclusivo para bicicletas, informó Sofía Vintimilla. Lamentable. Ahora les contamos que 149 pacientes que se encuentran como internos del Instituto de Neurociencias permanecen en el olvido debido a la ausencia de sus familiares. En el siguiente informe conoceremos este drama. Ellos son Domingo Ponce, Elsa Ponce, Luis Ponce y Juan Ponce. Pese a tener el mismo apellido, no son familiares. Llevan más de 50 años bajo los cuidados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Nunca se conoció sobre sus nombres, origen o familiares. Por ese motivo se les dio una nueva identidad con número de cédula. Para ello, se les otorgó el apellido de Lorenzo Ponce, antiguo nombre del actual Instituto de Neurociencias. Ya por su edad entendemos que si ya tienen 70, 80 años en este momento, sus padres tienen que haber muerto. Sus hermanos, algunos quizás son mayores, otros tendrán más o menos parecida a su edad. Entendemos que ya son personas mayores y ya lo que les queda a ellos, si no encontramos, porque seguimos en la búsqueda de familiares, si no encontramos sus familiares, pues aquí terminará siendo su casa. En este centro psiquiátrico se ha logrado reintegrar a miles de pacientes que en lo posterior continuaron una vida normal junto a sus seres queridos. Y ahí estaba todavía su papá y su mamá, gracias a Dios, vivos, porque tiene 35 acá, 35 años en el instituto,
En la actualidad se registra un total de 272 usuarios. De ese número, apenas 43 cuentan con apoyo constante, 80 reciben visitas esporádicas, pero la mayoría, 149 pacientes, fueron olvidados por sus familiares y permanecen en el abandono. Los familiares venían cuando el usuario tenía crisis, el paciente en ese momento tenía una crisis, lo dejaba en emergencia, se iba y nunca más regresaba. El Ministerio del Interior, conociendo de estos hechos a nivel nacional, decidió integrarlos a la página web Desaparecidos Ecuador. Dentro de la opción Busco a mi familia se encuentran estos casos. Después de tomar esta iniciativa, hubo quienes reportaron su presencia, pero con enojo. Ha habido familiares que han dicho, ¿por qué me han puesto ahí si yo sí soy familiar? Sí, le hemos dicho, usted es el familiar, pero usted nunca viene a sacarlo, a pasear, usted no se interesa si él tiene algún problema clínico. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal establece que este tipo de olvidos está tipificado como un delito. El artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y reprime como delito el abandono de personas. En el mismo cuerpo legal se establece sanciones para quienes incurran en esta acción. Son sancionados con una pena de 1 a 3 años. Ahora, si se produce la muerte en estas personas que son abandonadas, hay una pena de 16 a 19 años. Para este año, el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil aspira a lograr que por lo menos 35 personas sean reintegradas y vuelvan al calor de un hogar. Informó José Morales. De vuelta, amigos, en la provincia del Guayas, un policía fue hallado muerto dentro de un patrullero. Se presume que sería por gases tóxicos. Un policía que brindaba sus servicios en el Cantón Naranjal fue hallado muerto dentro de un patrullero. Se trata del sargento Leonardo Chila Bajaña, quien hacía rondas junto a otro uniformado. Aparentemente se habrían intoxicado con monóxido de carbono. Que ellos rompieron un vidrio del carro para poderlo sacar. Porque tal parece que estaban como intoxicados, como que habían respirado algo, no sé. Porque aparentemente ellos estaban dentro del carro. Ellos se estacionaron para descansar. Temprano en la mañana sus compañeros los localizaron. De su lado el policía Luis Gómez Moreira fue trasladado a Guayaquil, donde permanece asilado en una casa de salud con pronóstico reservado. Los policías toman su descansito ahí, pero ya pues, les tocó su mala hora. Aparentemente han quedado con los vidrios arriba y eso hizo que produjera la muerte de uno de ellos. Sí se me suponía que algo grave estaba sucediendo porque no así suelen quedarse. O sea, descansan un momento, pero ellos nuevamente vuelven a su rutina. El cuerpo del fallecido llegó hasta el Instituto de Ciencias Forenses en el puerto principal. Ahí determinarán las causas exactas de su deceso. Aún se espera un pronunciamiento de las autoridades policiales, informó Adriana Peralta. Gracias por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande.